Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a esta jornada que la Universidad Faconauto tiene el placer de dirigirles a vosotros. Sabéis que la Universidad Faconauto es el campus virtual donde queremos que haya un encuentro de todos los sentidos, de todas las tendencias. Estamos analizando en estas jornadas de contexto Faconauto el contexto que nos vamos a encontrar y que nos estamos encontrando después de esta etapa que hemos vivido. También hay algún micrófono ahí que no está silenciado. Vale. También queremos que sea la Universidad Faconauto un punto de encuentro para la que hemos inaugurado también la sección Hablamos con. El otro día tuvimos a Clemente González Soler, porque queremos traer personas que nos inspiren, de empresarios del mundo de la cultura, del mundo de las ciencias, del mundo del deporte. Vamos a ir trayendo, porque todos sabéis y todos los que estáis conectados, nuestros 161.000 personas que trabajan en la distribución son ya personas con mucho talento, pero al talento le pasa como a las flores, le pasa como a las personas, nos tenemos que seguir alimentando todos los días y hay que traer e infundirles de esa intelectualidad que tenemos que tener y de esa formación continua que vamos a dar con la Universidad Faconauto. La Universidad Faconauto, además, es un programa de Faconauto que está apoyada y que nos va a ayudar a desarrollarla por nuestro socio estratégico, CaixaBank Payment and Consumer, y le damos aquí las gracias a Caixa por apostar. Es una institución que está cerca de los concesionarios y que apuesta muy fuerte por todo este tipo de iniciativas. Con lo cual, gracias a todo el equipo de Caixa. Hoy tenemos con nosotros a Oriola Spash, como representante de la casa, y realmente pues para nosotros un motivo de orgullo y un eje a desarrollar conjuntamente. Sin más, como el tiempo es de nuestros ponentes de lujo, deciros que tenéis un chat para que los participantes podáis hacer nuestras preguntas. La jornada la va a inaugurar nuestro secretario general de Industria y de Pymes, Raúl Blanco, y al que le voy a dar inmediatamente la palabra porque, como sabrás, Raúl, no es que estemos deseosos. Si estamos deseosos de escuchar a alguien del gobierno, desde luego es a ti o a Reyes Marotos por lo que tengas que contarnos. Es tuyo el micrófono, cuando quieras. Bueno, nada, ante todo, muy buenos días. Siento que no podré estar toda la jornada con vosotros, pero estoy encantado de estar aquí y no quería dejar de compartir al menos la inauguración y unos minutos en la Universidad Faconauto. Lo decía Marta, sí que iré muy directamente al grano. Estamos trabajando incesantemente en tener disponible en los próximos días un plan para la industria de la automoción entendida en sentido amplio, como la llevamos entendiendo en los últimos 2 años, teniendo en cuenta toda la cadena de valor de la automoción, donde la distribución ahora mismo, lo decían desde Faconauto, 161.000 personas, por tanto, la aportación que realiza la distribución en empleo es muy grande, la aportación que realiza la distribución en tecnología es muy grande y cada vez más grande. Vemos que las alianzas, hoy mismo teníamos noticia de un fabricante que se asociaba con una empresa tecnológica para todo el ámbito de digitalización, de vehículo autónomo, etcétera. Esto que estamos acostumbrados a verlos en los fabricantes está sucediendo de manera continua también en la distribución. Los cambios que hemos vivido estas semanas, que han sido, bueno, dada la emergencia sanitaria, pues ha habido unas semanas muy duras de parón de la economía, de parón especialmente de la actividad comercial, y eso ha afectado a los concesionarios pues de manera notable. Las cifras son claras. El cierre que ha habido esas semanas lo debemos recuperar entre todos, pero eso, vamos a encontrarle oportunidades, lecturas positivas a la situación. La digitalización de la que tanto hablábamos y que he tenido ocasión de participar en jornadas de Faconauto, pues va a ser uno de los elementos clave en el futuro de la distribución, porque esa digitalización, esa de cómo llegas al cliente a través de más canales, donde la presencialidad evidentemente en el coche es absolutamente necesaria, pero podemos avanzar
en tener ese contacto previo, en tener esa vía digital de relación con el cliente, estoy seguro que además de lo que ya hay en marcha, va a haber muchos más proyectos por parte de Faconauto en los próximos meses. Con lo cual, en eso vamos a estar, en dar apoyo a esos proyectos. Vamos a estar en dar apoyo a la demanda también para que se recupere, para que recupere este bache que no es solo de España, sino que es un bache europeo y un bache mundial debido a una emergencia sanitaria, una pandemia, la cual imprevista, no estábamos preparados para ello y por tanto se deben tomar medidas muy claras al respecto para que las empresas retomen su actividad, para que los mercados retomen su normalidad y en este ámbito en los próximos días esperemos poder dar buenas noticias de plan de renovación de vehículos con neutralidad tecnológica que puedan incluir todo tipo de vehículos y que puedan ayudar todos estos planes a reactivar el mercado y a que ese sector de distribución tan activo, tan productivo y con un impacto tan importante en el empleo que tenemos en España, rápidamente recupere los indicadores que tenía antes del COVID en el tiempo más corto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Tú como eres secretario general de Industria, pero también de todas las pymes del tejido empresarial de este país, está claro que para que se reactiven el consumidor tiene un papel importantísimo que jugar. Y luego veremos en nuestro webinar de la mano de EY esas tendencias que se están produciendo de consumo. Pero si tú tuvieras que coger las tres claves que para ti son importantes para que el consumidor se estimule a la hora de tener confianza para comportarse como consumidor y todo eso, ¿qué crees que habría que tocar? Pues mira, un poco lo estabas diciendo, la confianza, es decir, tenemos que entre todos crear ese marco de confianza y de estabilidad para que lo que es una crisis coyuntural siga siendo coyuntural, es decir, que sea una crisis que tenga un recorrido más corto que crisis anteriores en las cuales nos hemos visto con motivos mucho más estructurales que en la actual y, por tanto, que esa confianza en el consumidor de estos son unos meses va a pasar, no debemos retrasar nuestras decisiones de compra, en este caso un bien como es el vehículo, donde es una decisión de compra importante para el consumidor, trasladarle la confianza de que es un buen momento para hacerlo si tiene la capacidad y poner todos los incentivos de nuestra parte. Ahí la parte pública juega un papel importante y lo decía, poner un plan de renovación de vehículos pues supone un incentivo, poner toda la capacidad comercial que tenéis desde Faconauto es otro incentivo que estoy seguro que va a funcionar de maravilla como siempre. Por tanto, esa confianza en el consumidor es muy importante. Y la otra pata relacionada con la confianza y más con las políticas públicas, y estando aquí Uriol Aspacs, al que bueno, estoy encantado de saludar y que después seguro que contribuirá con los magníficos estudios y datos que tienen desde CaixaBank. Aquí la clave es que pongamos todas las herramientas al servicio de esta salida de la crisis. Es decir, esto que es un shock simétrico que se está produciendo a la vez en muchos países, siga siéndolo, no nos quedemos atrás, a pesar de tener algunos elementos diferenciales, cada país tiene los suyos, nosotros tenemos el turismo, las pymes, tenemos que conseguir no perder tiempo, seguir en la misma senda que van a seguir los otros países, poner todas las medidas a nivel nacional, y ahí ha habido las medidas de liquidez de ICO, habrá medidas sectoriales como el plan de automoción, que por cierto va a ser el primer plan sectorial que se apruebe, muestra de la prioridad que se le da al sector, y posteriormente las medidas que puedan venir desde el ámbito europeo. Por tanto, si todo ese recorrido lo vamos manteniendo y conseguimos mantenernos en ese esquema simétrico, creo que le vamos a transmitir confianza al consumidor y, por tanto, más allá de la afectación, estamos en un momento
donde hay que ser muy, muy claro. Es un momento duro, con unos indicadores muy duros, pero también a nivel de empleo, y eso va a tener afectación en la demanda, pero que el resto de la economía que puede tirar siga tirando y que nos podamos recuperar lo más rápido posible es importantísimo. Muy bien. Tiene la palabra el presidente de Faconauto. A lo mejor no es tan bueno como yo. Querido, sí, querido Raúl, querido secretario de Estado, en primer lugar, agradecerte ese trabajo que nos consta que estáis haciendo y además agradecerte cómo cuidáis al motor. Es decir, yo creo que con todo el sentido del mundo el motor lo tenéis entre una de vuestras prioridades, fundamentalmente porque es un generador de empleo, como tú sabes, y además de empleo de calidad, con lo cual en nombre de todo el sector, me permito ser el interlocutor de todo el sector, os damos muy efusivamente las gracias. Ese plan del que no habla es totalmente necesario para reactivar y para que el motor tire del resto de sectores, con lo cual, y además hemos mantenido varias reuniones donde nos habéis preguntado cómo debería ser ese plan, cuando salga, que debe ser a la mayor brevedad posible, os lo agradeceremos mucho. Que tenga neutralidad tecnológica es fundamental. Nuestro compromiso con las cero emisiones es claro, rotundo y contundente, pero está claro que la renovación del parque es muy necesaria en este país, con lo cual, si abarca la neutralidad tecnológica, será un punto muy importante. Mi pregunta es la siguiente. En este momento de incertidumbre, donde, como tú dices, y además el análisis es muy claro, la digitalización va a ser el gran componente donde la economía española tendrá que transitar para ser relevante y el motor todavía más, bueno, pues sabes que nuestro sector es intensivo en mano de obra. Nuestro sector moviliza muchísima gente. En la parte de los concesionarios, como bien ha dicho Marta, 161.500 personas que cotizan, que trabajan en todos los lugares de España y que tenemos que proteger. Esa digitalización nosotros la estamos acompañando y la estamos atacando. Nuestro proyecto NEW es el claro vector de que la digitalización para nosotros es una prioridad. Pero aquí puede surgir la tentativa, la tentación de algunos fabricantes de vender en directo desde sus sedes fuera del país. Y la pregunta es muy clara. ¿Tenemos el compromiso de tu gobierno de proteger, de ayudar y de regular ese tránsito que tenemos que hacer a un nuevo modelo de negocio para proteger las inversiones en España de los concesionarios y para proteger ese empleo que damos en cada rincón de España y que nosotros en ningún momento deslocalizamos porque no podemos y además porque estamos totalmente comprometidos con la economía española? ¿Tenemos ese compromiso de tu gobierno? Pues, a ver, yo por situarlo, en el esquema que comentabas, Gerardo, lo que vive o lo que puede vivir en los próximos meses el sector de la distribución del automóvil, pues es similar a lo que vive en otras industrias. Es decir, voy a cambiar a una industria muy diferente, a la alimentación, pues también convive ahí perfectamente un sector de la distribución tremendamente potente con un sector industrial que también a veces actúa de canal directo de venta. Entonces ahí nadie piensa que vaya a desaparecer el sector de la distribución alimentaria o que vaya, cómo va a establecer esa relación. Siendo una comparación muy simple, lo que quiero decir es que lo que hay es que dialogar entre todas las partes, tienes el compromiso pleno de diálogo y esto con las reuniones que hemos tenido en los 2 últimos años, lo sabéis, son muchos los asuntos pendientes en el ámbito de la distribución, del sector de la distribución, pero creo que ahora, a diferencia, oye, de no hace mucho tiempo, y aquí quiero emitir un mensaje positivo y además agradecer el esfuerzo que hacéis todas las asociaciones. Oye, habéis actuado conjuntamente 2 veces en las últimas semanas, de una manera, en cosas tremendamente notorias. Una, en volver a arrancar los protocolos de seguridad laboral para volver a arrancar se firmaron entre las 4 asociaciones del sector, fabricantes, componentes y distribuidores. 2, la propuesta de plan de choque al gobierno, que al final es lo que
ha hecho que nos pongamos en marcha rápidamente a trabajar, que llevemos estas semanas, aunque no os hayamos enseñado todavía el último documento, parte de lo que hablamos con vosotros. Las 4 asociaciones se pusieron de acuerdo para presentarnos ese plan de choque y decirnos lo que sería bueno para el sector en los próximos meses. De la misma manera, creo que es absolutamente posible y en eso, vamos, encantado de participar, encantado de comprometerme, de que las 4 asociaciones o las 3 asociaciones, si hablamos de fabricantes y distribuidores, tengan un diálogo fluido. Desde el Gobierno favorezcamos ese diálogo fluido y se pueda hablar de todos los temas de distribución, de digitalización, de comercialización que podamos trabajar conjuntamente, porque al final el beneficio es común. Aquí yo esto sí que lo veo de una manera muy clara y muy amplia y os lo he transmitido en muchas ocasiones, de que segmentar no tiene sentido. Vamos a un mundo cada vez más diverso y a una cadena de valor cada vez más híbrida en el ámbito de automoción y, por tanto, el sector de la distribución tiene un papel tremendamente relevante. Debe ser un agente clave no solo ahora, sino en los próximos años y ahí vamos a estar para todo lo que necesitéis en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Raúl. Raúl, te invitamos a quedarte en este webinar el tiempo que quieras, por supuesto. Es el secretario que más puntos álgidos tiene en la política y allí donde hay un foco. Ya lo sabéis. Sí, no, yo intento siempre estar y acompañaros todo lo que pueda. Ayer temí porque pensaba que la agenda no me iba a permitir estar, pero ya os dije, estaré al principio, tengo que marchar por agenda diversa. Es cierto que vivimos momentos muy complicados y eso también en la agenda nuestra se traduce en imprevistos y en una agenda muy intensa, pero oye, yo encantado de estar aquí con vosotros. Sabéis, estoy seguro de que vamos a hablar en las próximas horas y días mucho y cuando queráis volvemos a estar. Y además encantado de ver que ahora el que va a presentar es Oriol, con lo cual no puedo dejar el seminario en mejores manos, si me lo permitís. Es un gran economista, lo conozco desde hace muchos años. Su trayectoria en el servicio de estudios de CaixaBank le avala y, por tanto, no vais a tener mejores referencias a nivel de la coyuntura y de qué momento está viviendo la economía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Gracias. Pues como decía Raúl, vamos a adentrarnos ya en esas perspectivas económicas de la mano del director de estudios de Caixa. Desde luego debe ser muy listo, aparte de todo lo que has dicho, porque tan joven y estando ya aquí y con esas cabezas privilegiadas, Oriol, un lujo tenerte en este webinar. Y ya que hablamos de talento, qué mejor que tú para un talento vivo para hablarnos de cómo veis en CaixaBank en las perspectivas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Oye, es importante gestionar bien las expectativas y no subirlas demasiado, porque luego... bueno, pues vamos allá. A ver, veis mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos aquí al PowerPoint y lo pongo en pantalla completa. Venga, perfecto. Pues la idea es en unos 20-25 minutos hacer un breve repaso de la situación macroeconómica a nivel global, europeo y sobre todo, al fin y al cabo, me voy a centrar en la situación de la economía española, repasando algunos indicadores y hablando un poco de los escenarios que se nos abren, ¿no? El protagonista, como sabéis todos, tristemente es la COVID, es la pandemia. Aquí algunos gráficos que lo ilustran y es el gran condicionante. Es el gran condicionante a la hora de valorar la situación económica actual, pero sobre todo también nos condiciona muchísimo los escenarios a futuro e introduce un nivel de incertidumbre que es muy difícil de manejar. Yo empecé a trabajar con esto hace unos 15 años en el servicio de estudios de CaixaBank cuando empezó la crisis financiera. Aquello ya fue un mega shock, pero no dejaba de ser un shock
propiamente económico, ¿no? Los últimos años ya han sido difíciles para los economistas por el elevado nivel de incertidumbre política a nivel global, también en España, pero a nivel global. Nos costaba ya hacer escenarios, digamos, en los que introducir la naturaleza de este tipo de shocks y ahora pues ya os podéis imaginar que es todavía más difícil. ¿No veis en el gráfico de vuestra derecha las buenas noticias de las últimas semanas, como en la mayoría de países desarrollados, y no todos, o prácticamente todos, ¿no? Se está consiguiendo controlar la pandemia. La incógnita, la gran incógnita es la evolución en los próximos meses. ¿Habrá rebrote? ¿De qué magnitud? ¿Cuándo? ¿Cuándo tendremos un tratamiento efectivo? ¿Cuándo tendremos una pandemia? En función de las hipótesis sobre estas preguntas nos salen escenarios más o menos dañinos, ¿no? Y toda esta situación nos está obligando también a trabajar con variables con las que los economistas no estamos acostumbrados. Nos estamos teniendo que inventar medidas, por un lado, que nos capturen bien el grado de confinamiento que se está aplicando en los distintos países. Aquí tenéis en el gráfico de vuestra izquierda una que nos está resultando muy útil, que se genera en la Universidad de Oxford, ¿no? Es un índice de 0 a 100 y cuando más alto está, más duras son las medidas de confinamiento. Veis, por ejemplo, en la economía española, la roja, la línea roja, es de las que subió antes y ha acabado subiendo más, ¿no? En España es donde las medidas de confinamiento pues, han estado más estrictas, más duras y durante más tiempo. Se empieza a ver cierta relajación en las últimas semanas y esperamos que esta línea roja pues, marque un notable descenso en las próximas semanas y sobre todo a partir de finales de junio, ¿no? Otro indicador que nos está resultando muy útil para valorar el impacto de estas medidas de confinamiento son los datos de movilidad de la población que obtenemos prácticamente en tiempo real y que veis cómo, digamos, a partir del momento que se empiezan a levantar las medidas de confinamiento, la movilidad cae y de forma espectacular. Y veis como en los países donde las medidas de confinamiento pues están siendo más estrictas, donde más cae la movilidad. De la misma forma veis también esta recuperación muy esperanzadora, diría yo, que se aprecia en las últimas semanas y que seguro, si esperamos que sea, pues irá más en las próximas semanas. No un shock a nivel global, que como veis está afectando a todos los países desarrollados. Salía ayer la OCDE advirtiendo que la recesión que veremos este año a nivel global será de unos niveles nunca vistos y compartimos solamente esta visión desde CaixaBank. Quería centrarme en esta visión más internacional en la situación europea. Es en Europa donde en general las medidas de confinamiento están siendo más estrictas y por lo tanto también es la zona económica donde se espera que las caídas de la actividad sean más pronunciadas, ¿no? Veis los escenarios que publicó el Banco Central Europeo la semana pasada. Todos estamos empezando, dada la elevada incertidumbre, ya todos nosotros, o prácticamente todos, estamos dejando de trabajar con un solo escenario y estamos empezando a trabajar con varios escenarios que lo que muestran es el impacto de las distintas hipótesis, ¿no? Como veis, a los del BCE, que se parecen bastante a los que tenemos en CaixaBank, pues muestran en general caídas del PIB, de la actividad, para este año alrededor del 10%. Nosotros creemos que muy probablemente van a superar este umbral. Un rebote notable, pero solo parcial, de la actividad el año que viene y que prosigue en 2022, que es donde probablemente se empezarían a alcanzar los niveles previos a la crisis. Esto es lo que marcaría el escenario central, la línea azul. Y muy importante, y por esto he querido hacer también este parón en Europa, en este escenario la inflación se mantendrá muy baja durante mucho tiempo y, por tanto, no esperamos, aumentos de los tipos de interés en muchos años. Difícilmente lo vamos a ver en 2023. Lo más probable parece que sea a partir de 2024, cuando, si todo va bien,
podríamos empezar a hablar de una gradual, en cualquier caso, gradual normalización de la política monetaria. Por lo tanto, condiciones financieras muy acomodaticias durante mucho tiempo. Y esto es ya un primer mensaje, yo creo, muy positivo. En esta crisis se está reaccionando de forma muy rápida y muy contundente, en cualquier caso más rápida y más contundentemente que en la crisis que vivimos hace 10 años. La otra pata que para mí es súper importante y que también marca una clara diferencia respecto a la anterior crisis es el acuerdo, bueno, de momento solo el plan propuesto por la Comisión Europea. Espero que esto, digamos, termine a finales de junio con un acuerdo a nivel europeo y que finalmente pues, se pongan en marcha todos los detalles, pero el mero hecho de que Francia y Alemania primero y luego la Comisión Europea hayan hecho la propuesta que han hecho, para mí marca un camino muy, muy esperanzador, no solo por la cantidad de dinero que se va a movilizar muy probablemente, que es muchísimo, pero sobre todo por el refuerzo de la arquitectura institucional que esto puede acabar conllevando. Y si queréis, más importante a corto plazo, yo creo que esto nos elimina o nos reduce muchísimo la probabilidad de que se produzcan escenarios en los que se ponga en duda la sostenibilidad del euro, como pasó hace 8 años, ¿no? Y como todos recordaréis, pues esto tuvo sus consecuencias, tanto a nivel de incertidumbre y por lo tanto de actividad y también repunte muy notable de los costes financieros a pesar de lo que estaba haciendo el BCE, ¿no? Así que en este sentido la respuesta del BCE, y espero que se confirme también la respuesta a nivel europeo de la Comisión Europea en las próximas semanas, la valoración de la política económica que se está llevando a cabo a nivel global es muy positiva, ¿no? Centrémonos en economía española. Esta para mí es una de las transparencias más interesantes que os quería mostrar. Esto es la evolución de la facturación en los TPVs de CaixaBank. Esta es una tabla que seguimos internamente semana a semana y que también publicamos en nuestra web, caixabankresearch.com, y que podéis ir consultando, ¿no? Aquí vemos prácticamente en tiempo real el impacto de la pandemia y de las medidas de confinamiento sobre el consumo de los españoles y también de los extranjeros que estaban en España. Veis cómo desde la declaración del estado de alarma la caída es monumental, es algo que no habíamos visto nunca ni nunca nos habíamos imaginado que podía suceder, caídas superiores al 50% en la segunda quincena de marzo y que se mantuvieran digamos, en este ritmo durante todo el mes de abril. Pero, y esto es la noticia digamos, más esperanzadora, vemos o apreciamos un notable cambio de tendencia en mayo de la mano de la relajación de las medidas de confinamiento, ¿no? Si queréis más interesante aún, las provincias que están en fase 2 pues ya marcan tasas de crecimiento positivas. Es un mensaje, yo creo, muy esperanzador en la medida que esto pues, nos señaliza hacia dónde vamos en las próximas semanas. También es esperanzador, así que antes de saltar a la próxima, si os fijáis abajo tenéis las extranjeras y si podéis observar, por ejemplo, el colapso. Esto es el colapso del turismo. Prácticamente ya no quedan tarjetas extranjeras en España y esto desafortunadamente sigue así y hasta que no nos entremos en esta nueva normalidad y se abran las fronteras, pues seguirá abajo, ¿no? También me parece muy interesante esta transparencia. Es lo que os muestra el gráfico de arriba, es la evolución de los TPVs cerrados, que no facturan, ¿no? Para hacer la muestra comparable, pues mantenemos la muestra viva desde hace un año, así podemos hacer las variaciones interanuales. Pero veis, a partir de marzo este fuerte salto, llegaron a haber cerca del 80% de los TPVs inactivos, esto es comercios cerrados, y la incógnita que teníamos era hasta qué punto esto era un cierre definitivo o se volverían a abrir con la relajación de las medidas de confinamiento, ¿no? Y lo que vemos, yo diría, es muy, muy esperanzador.
porque a medida que se han ido relajando, el descenso de los inactivos es muy remarcable. De hecho, si juntamos esto con la facturación, lo que vemos es que los que están activos prácticamente facturan y a niveles similares al año pasado, y el descenso que observábamos antes en agregado nos viene de los que todavía están cerrados, ¿no? Otros indicadores que nos muestran el impacto de la situación actual. Me parece muy interesante el del consumo eléctrico, que también lo tenemos prácticamente en tiempo real y también nos marca esta tendencia de recuperación. Otros indicadores que he puesto en esta transparencia, que seguro que conocéis muy bien, pues ventas de vehículo, consumo de combustible, consumo de cemento. El consumo de combustible, esto va con un poco de retraso. En los datos internos ya estamos viendo sigue en negativo, pero una notable recuperación también de la mano de la recuperación de la movilidad que observamos en uno de los primeros gráficos. Pero en cualquier caso, la caída, como bien sabéis, ha sido monumental durante los meses de abril y también durante las primeras semanas de mayo. Otro ámbito en el que vemos el fortísimo impacto de la crisis que estamos viviendo es en el mercado laboral. Y aquí quería hacer también una pequeña pausa, porque con la introducción de los ERTES, el impacto en ocupación que vemos pues cuesta un poco de valorar, ¿no? Hasta la fecha hemos visto una reducción de los ocupados, yo diría, notable, pero muy inferior a la caída de la actividad que hemos visto. Tenemos un aumento o una caída de los ocupados de alrededor de 1 millón, no llega, y la mayoría son personas que estaban en contrato temporal, pero también sabemos que está habiendo un aumento fuertísimo de las personas que están formalmente ocupadas, pero en ERTE, ¿no? Esto sería las barritas azules, que cuando sumamos a la gente que está en ERTES a los parados, pues veis el fortísimo impacto que está teniendo esto, ¿no? Esto nos da una idea de la magnitud del impacto. Es como si tuviéramos temporalmente una tasa de paro superior al 35%. Esperemos que a medida que se reactiva la economía, el grueso de estas personas que están en ERTE o en cese temporal de la actividad, en el caso de los no me sale el nombre, de los autónomos, pues se reincorporen al mercado de trabajo y, por lo tanto, la tasa de paro, esta que suma las barritas grises y azules, pues baje de forma rápida. Pero en cualquier caso, me parece interesante para mostrar la magnitud del impacto, ¿no? Otro ámbito en el que vemos el fortísimo golpe de la situación actual es en el inmobiliario, compraventas que van a caer muy probablemente este año entre el 30 y el 40%. Ya los datos de finales de marzo nos indican caídas de esta magnitud. Es un sector en el que las compraventas de extranjeros estaban ganando mucha relevancia, y esto, dada la situación de movilidad internacional y de desconfianza, como mínimo durante unos trimestres, pues va a penalizar también al sector, pero lo que es en precios, pues nuestra valoración es algo más positiva dada la situación, ¿no? En la medida en que no había una sobrevaloración de precios generalizada, ni mucho menos. De hecho, consideramos que los precios en conjunto estaban en niveles de equilibrios. No hay problemas de deuda ni en los hogares ni en el sector, y tampoco había una problemática de sobreoferta. La sensibilidad de los precios de la vivienda a la variabilidad de la actividad económica creemos que será muy inferior a la que vivimos hace 10 años. Y por tanto observaremos caídas muy probablemente este año y el próximo del precio de la vivienda, pero ni mucho menos estamos en la situación de hace 10 años, ¿no? El otro sector que está claramente en el punto de mira, lo sabéis muy bien, es el del turismo, un sector también muy relevante para la economía española. Veis aquí la evolución de los ingresos mensuales provenientes de los turistas extranjeros el año pasado. Y es muy difícil hacer previsiones, hipótesis de cómo esto evolucionará. A nosotros nos parece difícil
de todas formas, que el sector pueda, digamos, mantener un nivel de actividad superior al 50% del que tenía el año pasado. Y esto pues tiene un impacto directo en términos de crecimiento del PIB o de caída del PIB de este año, ¿no? Que valoramos entre 6 y 7 puntos. Muy probablemente será clave, como os decía antes, el momento en el que se obtenga la vacuna o un tratamiento efectivo el año que viene para poder valorar el impacto que todavía persiste el año que viene en un sector tan importante para la economía española como es el del turismo, ¿no? Para ir cerrando y entrando un poco en previsiones, lo que veis en el gráfico de vuestra derecha es lo que nos dicen nuestros modelos de nowcasting, como hacer un refrito con todos los indicadores, digamos, de más alta frecuencia y que suelen predecir muy bien lo que es la evolución del PIB a corto plazo, ¿no? Lo que os marca es una caída del PIB en el segundo trimestre que probablemente se encontrará alrededor del 20%. Incluso podría llegar a superarlo, ¿no? Y esto ya nos condiciona muchísimo lo que va a ser la actividad para el conjunto del año. Con una caída del 20% en el segundo trimestre, difícilmente la caída para el conjunto del año no va a ser de 2 dígitos. Desafortunadamente no os puedo contar los escenarios de CaixaBank, porque justo los estamos cambiando. Teníamos una caída para este año del 7%, que con estos últimos indicadores que os he mostrado, pues ha quedado totalmente desfasado y estamos trabajando en unos nuevos escenarios que publicaremos en los próximos días. De todas formas, sí que os puedo adelantar que serán unos escenarios que estarán bastante en línea con los que recientemente ha publicado el Banco de España y que ahora os muestro. El Banco de España publicó 3 escenarios distintos. Uno digamos, de recuperación temprana, que llaman, más optimista, una recuperación gradual y uno más de riesgo. El de recuperación temprana, que para este año proyecta una caída del 9%, a nosotros nos parece que es difícilmente alcanzable. En este escenario ellos asumen una caída en el segundo trimestre del 16%. Como os decía hace unos segundos, los indicadores nos muestran que probablemente la caída se situará alrededor del 20% en el segundo trimestre, por lo que, digamos, para el conjunto del año bajar del 10 yo creo que va a ser difícil, ¿no? Nuestros escenarios muy probablemente se van a situar, digamos, entre los otros dos del Banco de España, ¿no? En esta caída del 11,5, la caída del 15, que están proyectando para este año. Son escenarios que asumen una fuerte caída, como os decía, en el segundo trimestre. Asumen también que el sector turístico sufrirá o no sufrirá durante este verano con una caída de la actividad para el conjunto del año que estará, como os decía, entre el 30 y el 50%. Y de forma clave son escenarios que asumen que no tenemos una vacuna o un tratamiento efectivo hasta como mínimo el segundo trimestre del año que viene. Y en la medida que esto es así, esta es la gran hipótesis de trabajo y también un foco de incertidumbre, ¿no? Pero a algo nos tenemos que agarrar y los epidemiólogos parece que nos apuntan hacia aquí, ¿no? En la medida en que esto es así, difícilmente podremos alcanzar los niveles precrisis antes. Y de hecho habrá una erosión de la capacidad productiva que será más grande cuanto más tardemos a alcanzar pues, este tratamiento o esta vacuna. En función del momento en el que tenemos el tratamiento de la erosión de la capacidad productiva y del impacto que tengan las medidas de confinamiento que deberán mantenerse activas, de distanciamiento social que deberán mantenerse activas hasta como mínimo que tengamos esta vacuna, pues el impacto es más o menos grande, pero en cualquier caso es significativo, ¿no? Esto lo veis de forma resumida en este gráfico, son los del Banco de España, pero se parecen mucho a lo que vamos muy probablemente a publicar en los próximos días. Veis que no, aparte del optimista, que veo poco probable, a los otros dos pues no alcanzamos niveles precrisis como mínimo hasta finales de 2022 o muy probablemente en 2023. No es claramente un mensaje muy positivo.
Y por eso al principio hacía el énfasis en la importancia de la reacción de política económica, ¿no?, que se está llevando a nivel europeo con el BCE, las medidas del BCE, y también con la propuesta que ha llevado a cabo la Comisión Europea y que espero pues que se formalice, se concrete, se llegue a un acuerdo en las próximas semanas. También a nivel, yo diría, español, la respuesta de política económica es globalmente positiva y esta vez no hay debate sobre la magnitud de la respuesta de política económica como si tuvimos hace 10 años, ¿no? La naturaleza del shock yo creo que hace evidente que tenga que haber una respuesta rapidísima, contundente y eficaz de la política económica y esto inevitablemente conllevará un fuerte aumento del déficit público y de la deuda pública. Las cifras que os muestro aquí es con nuestro, digamos, escenario de previsiones antiguo, con el nuevo que vamos a salir en los próximos días, estas cifras van a ser significativamente mayores, con un déficit público que muy probablemente este año va a superar el 10% del PIB y con un salto de la deuda pública también muy notable. Muy probablemente va a estar por encima del 115% del PIB o incluso por encima del 120% del PIB. Yo creo que esto no debe asustarnos. Cuanto más contundente y efectiva sea la respuesta de política económica a corto plazo, más rápida también será la recuperación económica posterior y también en este sentido menor será el coste fiscal a posteriori, ¿no? Y con esto termino, que es un mensaje algo más positivo en esta tabla. Hay muchos números, pero yo os la resumo. El mensaje final es que a pesar de este déficit público enorme que vamos a tener este año y muy probablemente también el año que viene, y a pesar de que esto conllevará un fuerte aumento de la deuda pública, esto no nos lleva a un territorio, digamos, de insostenibilidad, ni mucho menos de la deuda pública. Es importante, eso sí, que una vez la recuperación esté encauzada, pues también las finanzas públicas, el déficit público, se corrija rápidamente, pero el nivel de deuda pública con el que muy probablemente terminaremos, ni mucho menos será insostenible. En la medida, esto sí, es muy importante, que el BCE mantenga unas condiciones financieras acomodaticias, como las que he comentado al principio, y por esto he hecho hincapié en esto, ¿no? Es muy importante y todo apunta a que será así, tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo, el déficit público que necesitamos alcanzar para que la deuda pública sea, digamos, sostenible no es algo digamos, que sea muy difícil de conseguir, no va a ser un reto impensable. Será un reto, eso sí, llevar a medio plazo un déficit público a unos niveles que reduzcan rápidamente la deuda pública. Esto sí va a ser un reto, ¿no? Pero hacerla sostenible, yo creo que esto no debería ponerse encima de la mesa y de hecho ahora nos deberíamos concentrar en llevar a cabo una respuesta de política económica contundente y efectiva, como espero que se concrete en las próximas semanas, anunciaba Raúl Blanco pues al principio de esta charla, de este seminario, ¿no? Por mi parte, yo lo dejo aquí. Si queréis, tenemos información adicional, como os comentaba antes, en caixabankresearch.com. Aquí tenéis todos los artículos que vamos publicando, el monitor del impacto económico de la COVID, la evolución de los TPVs y muchas otras cosas más. Gracias, Oriol. Nos plantean una pregunta y te la transmito yo. En la anterior crisis, la crisis de hace 10 años, el automóvil fue claramente un vector de recuperación de la economía y del empleo y empezó justamente cuando se pusieron en marcha esos planes de renovación del parque que tan buenos resultados dieron. La pregunta es si tú ves al automóvil representando este mismo papel en esta crisis. Bueno, el automóvil se encuentra en una situación delicada, ¿no? Claramente tiene la capacidad tractora para arrastrar al conjunto de la economía. Lo habéis comentado al principio, las cifras están allí. Y en gran medida dependerá de la respuesta de política económica que se lleve a cabo. Si se concretan, como espero que sea, en las próximas semanas unas medidas contundentes tanto de apoyo a la demanda como
parece que apuntaba Raúl en su intervención, como también, y esto es igualmente importante o más, de apoyo a la oferta y de transformación del sector. Si se consigue, digamos, aunar de la mano estas dos, digamos, el apoyo en estas dos dimensiones, la capacidad tractora del sector está allí, es evidente y espero que sea así, ¿no? Pero depende en gran medida de la respuesta de política económica. Y por eso también hacía hincapié al acuerdo que se ha llegado a nivel europeo, ¿no? Porque y cuando te lees la propuesta, en el sector del auto encaja perfectamente entre los sectores que deberían, digamos, ser prioritarios en la recepción de apoyo con los fondos europeos, ¿no? O sea que en principio, pues, a pesar de la delicada situación en la que nos encontramos, y especialmente el sector, hay motivos para la esperanza. Bueno, pues gracias, Oriol. Ha sido un placer tenerte. Desde luego que bucearemos en Caixa Research si queremos más información y seguro, con total seguridad, que contaremos contigo en más ocasiones. Bueno, muy bien, pues, Marta, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahora ya hemos visto con él las perspectivas económicas. Vamos a darle la bienvenida a una firma, pues, puntera en el mercado. Lo que antes era St. John y que ahora son EY, Parthenon. Bueno, yo creo que es una consultora con una suficiente bagaje para que lo que nos cuente, bueno, casi siente cátedra. Es verdad que con Oriol hemos visto las perspectivas un poco macros del país. Aquí ellos nos van a hacer, tanto Miguel Gallo como David Samu, dos socios de la firma, nos van a hacer un enfoque y un aterrizaje en el consumidor, que es el que ahora mismo nos estamos disputando todos y estamos buscando a ver cómo se comporta después de esta situación. Así que, sin más, os damos la bienvenida a los dos. Esperamos que nos deis luz de cómo va a ser ese consumidor que estamos todos esperando tener en nuestras casas, y somos todo oídos. No se oye, Miguel. Vale, Raúl, ¿les puedes encender tú el... Ya debería, Raúl. ya debería ser, ¿eh? Hola. Sí. Sí, Miguel, ¿ya se te oye? A ver, David. Hola, ¿se oye? Sí, perfecto. Perfecto. Pues sí, a Miguel creo que no se le oye, ¿no? Todavía. Raúl, a Miguel no se le oye, por favor. Ahora sí, ¿no? Ahora. Vale, pues buenos días a todos. Gracias, Marta, gracias Faconauto también por invitarnos. Yo voy a ocupar nada más que 5 o 7 minutos hablando de una visión un poco más contextual de lo que es la movilidad urbana e interurbana, lo que está pasando, intentando también trasladar algunas tendencias que son mundiales, cómo nos están impactando también en nuestro país, en España, ¿no? Y me va a ayudar David, mi socio, que luego él hablará más de detalles sobre las tendencias y los nuevos hábitos de los consumidores, de las personas en particular. Pues David, si me haces el favor y avanzas. Vale. Son nada más que 5 o 6 transparencias. La movilidad ha sufrido una transformación brutal. Está sufriendo una transformación brutal. Estamos viendo tu desktop, David. Gracias, ahora sí. Entonces, es algo que se ha acelerado. ¿Sabéis? Somos todos muy conscientes en este sector que lo estamos viendo en las ciudades. Hay un cambio de hábitos de la población. La población se está concentrando en las grandes ciudades. Hay un empuje muy fuerte de la agenda verde, la agenda de desarrollo sostenible. Hay un crecimiento del turismo urbano impactante. A pesar del COVID, este turismo urbano va a volver a los sitios donde estaba y va a volver a crecer.
Esta es una tendencia mundial y en España es clarísima. A pesar de ser un país de sol y playa, seguimos siendo un país que se está descubriendo como un turismo de ciudad fantástico. Hay una expansión de oferta que viene fruto de los nuevos modos de modalidad, lo que se llama la intermodalidad, que está relacionado con la economía colaborativa. Lo que empezó siendo en el sector hotelero los conceptos de vivienda turística, que luego derivó en el Airbnb, pues en el sector, nuestro sector de movilidad, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo algunas ciudades con demasiados modos de transporte y desde nuestro punto de vista todavía un poco desordenados, luego hablaré de ellos, pero son soluciones de lo que se llama la economía colaborativa, la economía del share economy, pues que están creciendo y que todavía estamos en los inicios de cómo se va a organizar, ¿no? Y por último, también otro de los temas es el éxito de la adopción. Han sido modelos de movilidad que han venido acompañados de fuertes, enormes inversiones por parte de empresas, de fondos, de capital riesgo, de multinacionales. Algunas de las multinacionales son fabricantes de automóviles, como sabéis. Ahí está pues el caso de SEAT, está el caso de Toyota, está el caso de BMW, Mercedes. Luego hablaré un poco de ello. Y están muy alineadas con los conceptos de lo que es la ciudad inteligente, el Smart City y cómo se están reconfigurando incluso los planes urbanísticos. Yo creo que hay gente que nos escucha que está en todas las ciudades. Hemos vivido, yo vivo en Barcelona, por ejemplo, hemos vivido durante esta pandemia, estamos viviendo esta pandemia que más allá de lo que ya se había hecho en restringir la movilidad de lo que era el coche en la ciudad, se ha aprovechado esta calma, por así decir, social en las ciudades para establecer más carriles bicis, para intentar establecer carriles rápidos de autobuses, etcétera, ¿no? Estas son cosas que son claras, no significa que vaya a haber un descenso de la movilidad, ni mucho menos, apuntamos hacia un aumento de la movilidad, pero de otra forma. Si te das, David, por favor. Un ejemplo, ¿no?, de lo que consideramos la movilidad urbana, que eso incluye los desplazamientos urbanos y también los interurbanos. Pues aquí veis cómo se están trabajando ya las diferentes intermodalidades, ¿no? Pues hay un ejemplo, pues en los desplazamientos interurbanos cercanos se habla del autobús, el transporte público, lo que se llamaba la última milla, la entrega de la última milla, algo que también se ha disparado durante esta pandemia y que parece, ¿no? Parece que vayamos a ser todos dentro de unos años, y lo digo con todo el respeto que me merece la profesión, parece que vayamos todos encaminados a ser repartidores, ¿no? Porque es que es impresionante, ¿verdad? Entre los Deliveroo, los Globo, los Amazon Prime, está la ciudad. Bueno, pues eso también se va a regular, va a cambiar, pero sí que está impactando en la movilidad de las ciudades y está impactando en el tipo de vehículos y va a impactar también más en el concepto de cuál va a ser la distribución de esos vehículos dentro de las ciudades o los permisos o las regulaciones. Dale, por favor, David. Un ejemplo concreto, esto es, y además no es exhaustivo, quiero decir, este es un ejemplo de lo que podría ser Madrid antes del confinamiento. Madrid ya tiene una serie de compañías, startups, algunas de ellas de mucho éxito. Ahí veis una, por ejemplo, como es Line Bike, que tiene una especie como de círculo verde, pues es una compañía de bicicletas urbanas, de alquiler o de compartir, mejor dicho, pues que tiene, luego veréis las cifras, millones por el mundo. Bueno, pues ya está en Madrid, lo mismo que Bird o lo mismo que MOOC. Bueno, hay un montón de ellas, ¿no? Y de hecho ayer estaba leyendo y salía en expansión, por ejemplo, en mi ciudad, en Barcelona, pues Rosa Alarcón, la persona que lidera los conceptos de la movilidad urbana, etcétera, ya está diciendo y está abriendo, comunicó que se va a acelerar lo máximo posible la entrega de licencias o los concursos de licencias para cuantos más modos de desarrollo sostenible, urbano, compartido, ágil, en colaboración público-privada sean posibles, ¿no? Y ese es un ejemplo de una ciudad, pero va a ocurrir en todas las ciudades. Con mayor o menor velocidad, las ciudades se están abriendo hacia este tipo de soluciones, ¿no? No significa que todas tengamos que tener 25 compañías distintas para bicicletas, 15 de motocicletas, más 7 de taxis, etcétera. Este es un tema que luego lo trataré un poquito más en detalle. Esto hay que organizarlo, hay que ordenarlo, hay una regulación que se está trabajando día a día y tiene que haber lo que llamamos una convergencia, ¿no? Porque, perfecto, va a haber muchos vehículos más pequeños, más ágiles, más autónomos, más eléctricos, pero no parece que España, algunas de las ciudades en España, estén todavía preparadas para asumir un cambio tan radical y tan de golpe. Esto es algo que necesita su tiempo y algunas de estas compañías
vamos a ver que van a funcionar maravillosamente, otras simplemente, y tampoco daré ningún nombre porque no lo sé, pero algunas van a desaparecer sin ninguna duda, ¿no? O se van a tener que agrupar, o en fin. Si le das, David, por favor. Sí, aquí tenéis un par de datos de cómo ha crecido el mercado de la movilidad compartida a nivel global. Es un crecimiento descomunal. Sigue siendo en cifras que van a seguir creciendo. La pregunta que yo me haría, y que luego, pues, David, porque este es el típico webinar en el que yo el marrón se lo paso a David, ¿no? Pues la pregunta es cuánto de esto invalida la consecución de un coche propio, ya sea en primera mano o en segunda mano. Van a convivir. También hay buenas noticias, y esta noticia buena también se la dejo a David, de cómo es la asunción del vehículo propio, pero es cierto que la movilidad está cambiando, ¿no? Entonces, las compañías, como veis ahí a la derecha, están creciendo, acompañadas por fondos, y está diciendo el mercado financiero que fondos hay muchos para esta reorganización social, esta reorganización urbana, estos cambios de hábitos de los ciudadanos, no solamente moviéndonos en las ciudades, sino también entre ciudades. Para esto va a haber dinero, pero tiene que ser soluciones donde prime una nueva experiencia de usuario, de ciudadano, de cliente, que todavía no está del todo fina, no está del todo regulada, ¿no? Las empresas automovilísticas, ahí lo veis, pues la alianza de Daimler, Mercedes, el grupo Mercedes-Benz Daimler con BMW va a invertir 1,1 billones de euros en movilidad compartida, ya tiene grandes parques de vehículos compartidos en algunas ciudades por el mundo. Madrid es una de ellas, por ejemplo, con los que ya conocéis, el Car2Go, los Smart, que circulan por las ciudades, y otras multinacionales. El mercado está incitando a que haya muchas multinacionales que se están agrupando, ¿no? Por ejemplo, Ferrovial y Renault, Acciona Servicios también tiene una compañía que se llama Wondo, que trabaja con diferentes marcas de automoción. Estábamos hablando el otro día con empresarios del sector automoción en la parte más de fabricantes. Algunos de ellos estaban intentando descubrir, y es algo para una tertulia quizás más que para un webinar, descubrir si va a crecer la venta que tengo en vehículos pasando de X a 10X, pero en una venta que va a ser más en modo servicios que no en modo producto, ¿no? El coche va a seguir siendo muy necesario porque todo este incremento de movilidad, estamos viendo que el coche y las condiciones de higiene que tienen los coches, etcétera, pues garantizan que durante un tiempo largo sigue siendo muy, muy necesario, ¿no? Si le das, David. Por favor. Aquí tenéis lo he intentado resumir muy fácilmente para que veáis las megatendencias mundiales que han incrementado la oferta y demanda de movilidad también en este país, como os decía, ¿no? Empezando por arriba a la izquierda, lo primero es la adopción radical de los conceptos de Mobility as a Service. No es para todos igual, no estamos viendo a gente en tercera edad subiéndose en patinetes por el momento, pero sí que es cierto que hay mucha gente que hasta ahora no utilizaba ni el patinete, ni la bicicleta, ni un Cabify o ni un Uber o un BlaBlaCar y que se están atreviendo a probarlo y quizás hoy están quejándose de una serie de defectos en la experiencia, de lo que tienen, de su uso. Eso debería mejorar y debería en los próximos meses, años, debería ser mucho más fácil, más digital, más rápido para poder ir trasladándote de un tipo de movilidad a otro sin rupturas, ¿no? De hecho, los conceptos que se están hablando para lo que es interurbano va más allá de lo que haces en tu ciudad. Tienes que llevarte desde tu coche a la estación de tren, ahí coges un tren, un AVE, llegas a Madrid, vuelves a coger otro taxi o vuelves a coger una moto. Son conceptos de lo que se llama puerta a puerta y eso se están organizando algunas compañías y algunos grupos de compañías para poder ofrecérselo a las personas en una única plataforma, ¿no? Eso es lo que es la economía colaborativa, donde no va a haber un único jugador, van a haber varios. A la derecha, otra de las tendencias clarísimas, que ya se ha hablado antes, yo creo que han hablado mis colegas, la implantación de una agenda verde, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030, la regulación, yo creo que lo que ha explicado Raúl, pues se va a ser muy lógico y con mucho sentido común de una adopción que tenga en cuenta las necesidades del sector, las necesidades de tanto de fabricantes como de distribución, para poder asumirla con el tiempo necesario y que pueda garantizar pues sus trabajos, sus cuentas de resultados, el poder reinvertir, etcétera.
sin radicalismos y sin rupturas graves de golpe, porque no estamos preparados para ello. No está preparada la ciudad todavía, no están preparadas las leyes. Esto no se puede decir de hoy para mañana, esto necesita un desarrollo y un trabajo muy fino por parte del regulador, de las nuevos organismos y de los nuevos conceptos de ciudad. Hay que tener mucho más preparado toda la infraestructura, ¿no? Por otra parte, el incremento del turismo urbano, ya os lo he contado antes, no lo repetiré. La migración a las grandes ciudades, pues donde mi padre tiene una casa, pues siguen pensando que se va a despoblar. El Pirineo se despuebla, el Pirineo se despuebla. Bueno, es real, lo estamos viendo, todas las tendencias nos dicen que la España vacía, el Pirineo, la Castilla-La Mancha, Castilla, bueno, etcétera, etcétera, significa que van a desaparecer, ni mucho menos. Lo que sí que es cierto es que se requiere un nuevo modo de movilidad, porque las ciudades no podemos, ya estamos viendo ejemplos muy prácticos en algunas ciudades que han intentado hacerlo bien y lo han hecho muy mal. Un ejemplo sería Londres, un ejemplo paradigmático de que intentando reducir la movilidad urbana lo que has conseguido es crear un caos. Tienen ahora urgencias por solucionarlo. Otros ejemplos como Helsinki, en cambio, han sido muy bien resueltos. Y lo que está diciéndonos la experiencia o simplemente abrir los ojos y mirar hacia el norte de Europa es que cuando unes la economía privada con la economía pública y tienes tiempo y serenidad para organizar bien las cosas, se puede solucionar y puede ir en el bien común, ¿no? Pero si permites que se vengan los actores y que simplemente poniendo dinero sobre la mesa se actúe en beneficio propio, eso no resuelve las soluciones a los ciudadanos, ¿no? Por último, deciros esta parte de aquí abajo, que la excelencia, la solidaridad, lo que os he dicho. Yo creo que aquí estamos descubriendo todos, ¿no? Hace escasamente 10 años nadie compraba un billete por internet para irse de viaje con su mujer. Hoy casi ya no entras ni en la agencia de viajes para ese tipo de viaje. Vas para otros, ¿no? La mejora que ha habido en estos servicios en los últimos años ha sido exponencial. En nuestro mundo del auto, en nuestro mundo del motor, ese tipo de desarrollo y de excelencia en la usabilidad lo vamos a ver seguro, sin duda. Y entonces hay un poco un discurso en el cual yo creo que todos tenemos que intentar entender dónde encajamos y cómo hemos de encajar, ¿no? Si le das, David, creo que ya era la última. Esta es la última. Bueno, es un resumen de todo lo que os he contado y simplemente me servirá para darle la entrada a mi socio, ¿no? A David Samu, que lidera la división de consultoría de estrategia de nuestro grupo, de nuestra firma de servicios profesionales, porque realmente el COVID, en un mercado como era el de la movilidad, que ya venía transformándose bastante ágilmente, el COVID lo tendría que acelerar y hay algunas cosas que son pautas de consumidor que él va a explicar a continuación. Muchas gracias y a vuestra disposición por si hubiera alguna pregunta. Vale, pues muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a Faconauto, ¿no? por darnos la oportunidad de compartir los resultados de, bueno, nuestras reflexiones, ¿no? sobre el sector y también los resultados del informe del consumidor que hemos hecho. Introduzco brevemente lo que vamos a ver a continuación y paso a comentar algunos de los resultados más relevantes, ¿no? Uno de los, cuando surge la crisis, pues nosotros como firma de servicios profesionales, ¿no? Digamos, identificado la necesidad de desarrollar un punto de vista sobre cómo esta crisis iba a impactar en los diferentes sectores de actividad en España. Y dado que es una crisis que ha tenido un impacto muy relevante sobre los consumidores, pues decidimos preguntarle a los consumidores cómo la crisis estaba impactando, ¿no? Y con dos propósitos. Uno era ver cómo estaba impactando el periodo de confinamiento en sus hábitos de compra, consumo, incluso en sus hábitos sociales, pero también era cuál era su previsión o cómo los consumidores visualizaban que estos hábitos iban a evolucionar en el futuro próximo, en la etapa actual de desconfinamiento y en el medio-largo plazo una vez que la crisis sanitaria estuviera resuelta. Y bueno, hemos ido compartiendo algunos de los resultados bajo el lema de Construyendo al Consumidor y hoy traigo para compartir con vosotros bueno, unos primeros resultados generales y después veremos los relativos al sector de la movilidad y el transporte, ¿no? En primer lugar, y voy muy rápido, sí que es cierto, el trabajo de campo lo hicimos en la tercera semana de abril y en esta semana la crisis sanitaria estaba impactando de manera muy relevante y se empezaba a vislumbrar la crisis económica. A día de hoy, la crisis sanitaria, estamos en la fase de estabilización, pero la crisis económica se percibe como mucho más claramente, como antes Oriol
pues compartía con nosotros, ¿no? Entonces, esto es una foto, pero también es una foto que probablemente se esté evolucionando, ¿no? Pero es una foto donde pensamos que hay muchas de las conclusiones a las que llegamos analizando los resultados que todavía siguen ahí, ¿no? Lo primero le preguntamos a los consumidores cómo, dónde visualizaban ellos que la crisis sanitaria iba a cambiar pues su aspectos relevantes en torno a su vida y bueno, pues muy relevante los impactos, lo vemos en la presentación, en torno a la manera en la que tenemos en términos de relaciones sociales, escala de valores y prioridades y también hábitos de compra y consumo, ¿no? Entrando un poquito más en cómo esto, y comparto estas reflexiones porque esto también tiene sus derivadas en todo lo que es la movilidad y el transporte. Cuando les preguntamos tras el confinamiento cómo vas a socializar, pues bueno, hay un 52 que nos decían, manteniendo las normas, seguiré haciéndolo igual que lo hacía antes, pero hay un porcentaje no menor que nos dice que va a cambiar, ¿no? Y va a cambiar en reduciendo la asistencia a actos y a reuniones sociales, y esto no tiene que ver con una reducción de la movilidad, o un impacto sería la reducción de la movilidad, o circunscribiendo sus relaciones a un círculo más cercano. Obviamente, en la medida en la cual tengamos una percepción mayor de seguridad sobre la salud, esto puede ir evolucionando, pero el riesgo, y lo comentaba antes también Oriol, todavía hay muchas cosas con respecto al virus que no sabemos y esta incertidumbre sobre cómo me puede impactar en la salud, pues obviamente influencia estos comportamientos, ¿no? Relevante, pues un porcentaje muy mayoritario del más del 90%, pues digamos que soportaba o apoyaba el uso de mascarillas o medidas de limitación en aforos comerciales, en zonas comerciales, limitación de aforos. También había una amplia aceptación de elementos que en su momento dieron bastante que hablar, como el pasaporte inmunológico o las famosas apps de tracking, ¿no? Aunque aquí el porcentaje de respaldo era menor, probablemente porque también el consumidor lo percibe como una mayor invasión en su privacidad, ¿no? En términos de crisis económica, lo relevante que es que muy temprano, viviendo la crisis sanitaria, el consumidor ya anticipaba una crisis económica muy severa. Y de hecho, pues hasta un 67% veía que la crisis iba a ser muy profunda y que iba a costar mucho tiempo recuperarse. Y especialmente el colectivo más afectado, evidentemente la encuesta por debajo pues tiene una segmentación, ¿no? de los consumidores. El colectivo muy afectado era el de los autónomos, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, la crisis ya estaba impactando, pero las previsiones para los próximos meses pues eran bastante pesimistas, ¿no? Que cuando uno mira los números que pues ha compartido con nosotros Oriol, pues este año va a ser un año muy malo y el año que viene, aunque es cierto que hay una recuperación, siempre dependiendo de lo que no conocemos, ¿no? No recuperaremos los niveles precrisis, ¿no? Y esta es una slide donde se ve muy claro el patrón de crisis económica. Cuando le preguntamos al consumidor cómo va a afrontar a futuro, una vez pasado el confinamiento, los siguientes gastos, pues lo que se ve en la derecha son las categorías de gasto esencial y en estos, pues un porcentaje muy relevante de los consumidores lo va a mantener. Bueno, pues el gasto en alimentación incluso se incrementa por hábitos saludables, mayor consumo de frescos, pero los suministros, la hipoteca o el alquiler, pues son gastos que se mantienen. Si nos vamos al otro lado, pues planificación de vacaciones, turismo, incluso nacional, gran impacto esta campaña de verano. Ocio nocturno es otro de los sectores más impactados por la crisis sanitaria y que más impacto va a tener en el medio y largo plazo por la confluencia de la crisis sanitaria y crisis económica. Compra de electrodomésticos, muebles, cambio de piso. Bueno, pues lo que vemos es, evidentemente, en un escenario de crisis económica relevante, el consumidor se centra en lo esencial y reduce su nivel de gasto en lo discrecional, ¿no? Y en términos de movilidad y transporte, pues bueno, también le preguntamos al consumidor cuándo vas a volver a realizar algunas actividades, ¿no? Y es relevante, pues oye, ir a casa de un amigo, pues lo primero que íbamos a hacer justo, el blanco es justo después del confinamiento, el azul es una vez superada la crisis sanitaria, todavía no estamos ahí, desgraciadamente, y el gris es hasta que no haya una vacuna, una solución médica al problema del virus, ¿no? Y bueno, pues usar el transporte público un 29%, evidentemente, oye, nos dejan salir de casa, vamos a utilizar.
pero relevante, usar un vehículo compartido, un 28% de los usuarios hasta que no haya una vacuna no lo van a utilizar, coger un taxi o un cabizal un 19%, viajar en tren un 27%, coger un avión un 36%. Y aquí impacta mucho la percepción que el consumidor tiene de cuán seguro es utilizar estos medios para desplazarse, ¿no? Entrando en el caso de la movilidad del transporte, lo que le preguntamos también al consumidor es, oye, tras el confinamiento, ¿cómo va a evolucionar el uso que haces de los diferentes medios de transporte, ¿no? Y aquí Miguel ya anticipaba algún mensaje. Lo que se ve es que va a haber un incremento en el uso del vehículo privado, y lo que vemos a la izquierda es que un 27% de los consumidores indican que el uso del vehículo privado va a ser mayor o mucho mayor, versus solamente un 12% que dice que va a ser menor y un 61% va a mantenerse igual, ¿no? Pero después, cuando vemos otras modalidades de transporte, taxi, VTCs, car sharing, alquiler de bicicletas, patinetes eléctricos o motos, pues vemos que los porcentajes de no lo uso más, mucho menor o menor, son relevantes, ¿no? Y esto tiene que ver con la percepción de seguridad del consumidor en estos medios de transporte. Pues es, obviamente, y también no únicamente la percepción de seguridad, sino la percepción de usabilidad, la experiencia del usuario de la que hablaba Miguel. Si coger un autobús va a ser una experiencia pues un poquito peor de la que era antes de la crisis, pues a lo mejor me lo pienso, y sobre todo si pienso que además el cogerlo puede tener un riesgo para la salud, ¿no? Uno de los aspectos que más nos llamó la atención y está ligado con el incremento en el uso del vehículo privado, también le preguntamos al consumidor, oye, pues si tenían coche, y después si estaban pensando en comprar coche a corto o medio plazo, ¿no? Y bueno, y lo que vemos en el estudio es que pues, hasta un 43% nos decía que sí, ¿no? Se ve a la derecha, y los porcentajes obviamente varían por comunidades autónomas, mucho más alto en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, y menos alto, por ejemplo, en Madrid o en el País Vasco. Y lo que se ve también es que cuando analizamos los resultados es que pues, las personas jóvenes se inclinaban más por el de segunda mano, las familias con hijos más por el coche nuevo. Obviamente, esto es una foto, y aquí después también cruza con la crisis económica y también medidas de estímulo que se puedan lanzar desde las administraciones para incentivar el cambio del parque automovilístico, ¿no? Pero pensamos que esta es una buena noticia. O sea, hay dos buenas noticias para el sector. Una es, hasta que no haya una solución sanitaria o percibamos seguridad, ¿no? En nuestro día a día, el consumidor se va a inclinar más por el vehículo privado que por otros medios de transporte, y el segundo incluso pues hay un porcentaje no menor que se lo podría estar planteando, ¿no? Una vez que se supere la crisis sanitaria, también le hemos preguntado, oye, y una vez que se supere la crisis sanitaria, y aquí lo que nos dicen es que básicamente, y crisis sanitaria estamos hablando en el escenario ya de que bueno, pues el COVID ha dejado de ser una amenaza para nosotros en el día a día, ¿no? Pues bien porque hay una vacuna o bien porque hay un tratamiento médico eficaz. Como entendía Gabriel, pues volveremos a desplazarnos como lo hacíamos antes de la crisis, ¿no? Y en este sentido, pues estos cambios que estamos viendo en la movilidad derivados de la crisis sanitaria, pues consideramos que son cambios coyunturales, ¿vale? Y que a largo plazo pues prevalecerán los cambios estructurales que apuntaba Miguel en su exposición. Un tema que no es menor, y termino con esto, es el teletrabajo, porque el teletrabajo lo que va a provocar también es una reducción de la movilidad, porque hay un porcentaje, en el confinamiento ha sido obvio, nos hemos quedado todos en casa y hemos tenido que trabajar, bueno, la primera parte nos hemos quedado en casa y hemos tenido que trabajar desde casa, pero sí que es una percepción bastante generalizada, uno, que el teletrabajo ha llegado para quedarse, dos, que las empresas en general estaban bien preparadas para teletrabajar, y tres, que la aceptación, el nivel de experiencia de los usuarios en el teletrabajo ha sido muy bueno. Con lo cual, todo indica que el porcentaje de trabajadores que van a teletrabajar en el medio y largo plazo se va a ver
incrementó de manera muy relevante. Y esto era una tendencia que existía antes de la crisis, pero que la crisis ha acelerado de manera dramática y que probablemente provoque bueno, pues que haya un cambio más estructural, antes hablábamos coyuntural, pero más estructural de la manera en la que tenemos de trabajar y el rol que tienen las oficinas versus nuestras casas, ¿no? Y esto obviamente también tendrá su impacto en temas de movilidad, ¿no? Porque si teletrabajamos más, nos desplazamos menos, ¿no? Y esto eran las conclusiones más relevantes del estudio en relación a la movilidad. Las tenemos para todos los sectores que queríamos compartir con todos vosotros y, como ha dicho antes Miguel, pues si tenéis cualquier pregunta, encantado de contestarlas, ¿no? Muchas gracias. David. Perdona, Raúl. Sí, Marta, sigue. No, simplemente es que como vamos tan mal de tiempo y tenemos un compromiso de cumplir horarios, si hay preguntas las pasaremos, ¿vale, David y Miguel? Y vamos. Pero sí que es verdad que daros las gracias, la verdad duele, pero no por eso hay que dejar de escucharla a veces. Yo espero que tanto Oriol como vosotros dos os equivoquéis un poquito y que las cosas sean mejor de las que la habéis pintado, pero de verdad un lujo haberos tenido, una maravilla que compartáis con vosotros estas conclusiones. Y bueno, vamos a terminar este webinar. Como siempre le gusta a Gerardo, pues concluir y cerrarlos. Y yo creo que bueno, presidente, es tu turno. Bueno, muy rápidamente para concluir, en primer lugar agradecer a CaixaBank Payment and Consumer su ayuda para que la Universidad Faconauto sea un éxito y para que nuestro proyecto de tener una universidad que forme a nuestros futuros profesionales y a los que en la actualidad están con nosotros sea una realidad. Yo creo que hay un trabajo previo muy importante, lo estamos consiguiendo y nos queda un largo recorrido con nuestro socio estratégico CaixaBank, que seguro que vamos a cumplir a la perfección. También, como no, a EY Parthenon por su magnífica exposición de la situación actual y de la situación futura y de la importancia de los posibles cambios de hábito del consumidor. Nosotros desde Faconauto seguimos muy de cerca todas estas tendencias porque está claro que el concesionario tiene que adaptarse a la nueva situación económica que nos ha explicado CaixaBank que nos vamos a encontrar en una situación económica más precaria, con más dificultades y que tenemos que asumir, no hay otra. Las redes de concesionarios tenemos que trabajar duro y fuerte en torno a Faconauto para poder adecuar nuestra estructura y nuestra situación a esa nueva situación. Como no, será un trabajo con nuestros fabricantes de racionalizar estructuras y de tener posibilidades de poder sobrevivir en un mercado como el actual. Pero luego también tenemos que tener muy claro lo que nos han contado ahora mismo. Tenemos un nuevo consumidor, tenemos una nueva situación y nosotros desde Faconauto tenemos totalmente claro que tenemos que adecuarnos a esa nueva situación. Con lo cual vamos a trabajar duro desde Faconauto y con nuestras asociaciones para poder dar respuesta a ese nuevo consumidor, a lo que el nuevo consumidor nos va a demandar. Las palabras del secretario de Estado son también muy alentadoras en cuanto a que vamos a tener muy pronto un plan que estamos trabajando con ellos, un plan que trabajará y que apoyará la neutralidad tecnológica, como sabéis, motores de combustión, gasolina y diésel, pero como no, con un impulso muy decidido a la movilidad eléctrica, a la movilidad cero emisiones, donde todos estamos inmersos y donde tenemos que convencer al cliente que es esa nueva realidad y eso lo tenemos que hacer nosotros, que estamos en los puntos de venta a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso todo, digo, unido en torno a Faconauto y os doy esa buena noticia que sabéis que ha salido en prensa. Citroën, que era la única asociación que todavía permanecía fuera de Faconauto, ya está entre nuestras filas. Ya somos el 100% de la distribución oficial. Ahora somos más fuertes y esto ha sido la inyección de energía que nos faltaba para poder seguir trabajando para defender vuestros intereses, pero no solo los intereses del concesionario, que quede totalmente claro, los intereses de todos esos 161.500 trabajadores que estáis con nosotros, pero también de las empresas, como las que tenemos hoy aquí, que trabajan para el automóvil. Creedme que nuestro trabajo decidido es para defender concesionarios, trabajadores de concesionarios, colaboradores de concesionarios y todas las empresas que conformamos la gran familia del motor. Rematar un plan de ayudas potente,
Trabajar en la extensión de los ERTE de fuerza mayor, muy importante para todos nosotros, y estamos en ello. Y el lanzamiento de nuestra plataforma New Digitalización. Es lo que hoy nos ocupa, nos preocupa, lo que vamos a seguir trabajando. Os iremos dando noticias. Como siempre os digo, no tengáis duda de que vamos a trabajar duro para que las previsiones, esas previsiones complicadas que nos da CaixaBank y ese cambio en los hábitos del consumo, el concesionario esté en el centro de esa actividad que seguro que nos va a dar muchas alegrías en los próximos meses y los próximos años. Muchísimas gracias a todos.